Buenas terrícolas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Si te gusta la ciencia, la astronomía y el universo, entonces quédate. Hasta ahora, astrónomos han encontrado alrededor de 4.000 planetas confirmados fuera de nuestro sistema solar. De estos exoplanetas similares a la Tierra, a menudo aparecen en los titulares como Próxima B, el planeta rocoso más cercano a nuestro sistema solar. Este exoplaneta similar a la Tierra fue encontrado con el instrumento HARPS en el telescopio de 3.6 metros de ESO en el observatorio La Silla. Pero los telescopios ESO han ayudado a encontrar muchos otros mundos emocionantes, algunos tan exóticos que no te atreverías a compararlos con la Tierra. Conoce a los exoplanetas más extraños. Comencemos con WASP-19b, o como nos gusta llamarlo, el mundo infernal con cielos de titanio. Este planeta caliente del tamaño de Júpiter tiene una atmósfera con una composición química bastante extraña. Fue el primer exoplaneta donde los astrónomos detectaron óxido de titanio gracias al Very Large Telescope de ESO y su instrumento FORCE 2. Este elemento actúa como un absorbedor de calor en la atmósfera de un mundo infernal, puede evitar que el calor ingrese o escape a través de la atmósfera y provoque una inversión térmica. Entonces, en WASP-19b, la temperatura podría ser más alta en la atmósfera superior y más baja más abajo, a diferencia de lo que vemos en nuestros planetas del sistema solar. Pasamos de este mundo al revés para presentarte el Lonely Planet. Hace unos pocos años, los telescopios de ESO y sus instrumentos ayudaron a identificar un objeto que podría ser un planeta sin ningún vínculo con una estrella. Un mundo flotante que en lugar de moverse alrededor de una estrella, deambula por el espacio. Podría ser que estos planetas se hayan formado como otros mundos alrededor de una estrella madre, pero luego han sido expulsados de su sistema de origen. Por lo tanto, nuestro planeta solitario puede ser un mundo huérfano. Nuestro próximo exoplaneta extraño no está huérfano en absoluto. De hecho, se aferró a su estrella madre, en las buenas y en las malas. El exoplaneta evaporante es el primer planeta gigante que se encuentra orbitando una enana blanca, el remanente de una estrella similar al Sol. Los astrónomos piensan que este exoplaneta sobrevivió a la transición de su estrella madre de tipo solar a un gigante rojo y luego a una enana blanca. Pero eso no es todo lo extraño de este planeta. Observaciones con el X-Shooter de ESO en el VLT ha insinuado que este exoplaneta gigante se está evaporando. Orbita a la enana blanca caliente a corta distancia y al ultravioleta extremo. La radiación de la estrella elimina parte de la atmósfera del planeta, formando un disco alrededor de la enana blanca. Nuestro mundo alienígena final es aún más extraño. WASP-76b, un exoplaneta gigante ultracaliente con un toque. Este planeta orbita muy cerca de su estrella madre, recibiendo miles de veces más radiación de ella que la Tierra del Sol. También está bloqueado por mareas, lo que significa que tiene un lado del día que siempre se enfrenta a la estrella y un lado nocturno mucho más fresco. La diferencia de temperatura en el planeta es extrema. En el día, está por encima de 2400 grados Celsius y todo, incluidos los metales, se vaporiza. Aquí es donde las cosas se ponen realmente raras. Usando el instrumento expreso en el VLT, los astrónomos descubrieron que el vapor de hierro del lado del día ultracaliente se lleva al lado nocturno más frío. Allí se condensa en gotas de hierro. En otras palabras,
Este exoplaneta extremo tiene un lado del día donde los metales se evaporan y un lado nocturno donde llueve hierro. ¿Encontraremos mundos aún más extraños? Pues nadie lo sabe, pero los astrónomos siguen buscando exoplanetas. Estén atentos para futuros descubrimientos con los telescopios ESO. Si de verdad te interesó este video, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publicamos nuevas noticias. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo espacial. Nos vemos en el próximo video. Esto fueron las noticias de Grupo Meta Digital.